Me complace en presentar al doctor Edison Angamarca en la siguiente ponencia titulada Manejo y control del trauma en atención primaria de salud. El doctor Edison Angamarca es médico general por la Universidad Nacional de Loja y especialista en cirugía general por la Universidad de Cuenca. Especialista en trauma y emergencias por la Universidad del Valle de Colombia. Médico tratante de cirugía del Hospital de Pasaje del Ministerio de Salud Pública. Médico tratante del Hospital UTPL. Doctor Edison Angamarca, es un gusto para la Universidad Nacional de Loja tenerlo presente en este congreso. A continuación, puede iniciar, ya está como coanfitrión. Le damos la más calurosa bienvenida. Buenas noches a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento a las autoridades y al comité organizador, en especial a la doctora Yadira y al doctor Patricio Espinosa. Y pues es un gusto enorme estar de vuelta a la universidad en la cual me formé y ahora como un expositor en uno de sus eventos académicos. Me avisan si es que ya se comparte la pantalla. Ok, sí, se visualiza muy bien, doctor. Ya, listo. Bueno, el tema que me ha tocado, me han pedido que analicen en esta tarde-noche, es el manejo y control del trauma en atención primaria en salud. Pues de claro que no tengo ningún conflicto de interés en la presente charla y continuamos. Bueno, este tema cuando me lo propusieron, ¿no? Me pareció muy interesante, pero el enfoque de trauma en atención primaria en salud no era muy claro para mí porque nuestro manejo como especialistas es el intrahospitalario, en quirófano, emergencias y cuidados intensivos. Y así que pues, nos toca actualizarnos y leer algo de todas las áreas de la medicina. Entonces, empezamos primero por lo que es el trauma, ¿no? La mayoría de personal médico y no médico incluso asocian la palabra trauma como el prefijo de traumatología, pero el trauma en sí no abarca solo la parte de fracturas y de la parte de trauma a nivel deportivo y todo esto, sino que es un aspecto mucho más amplio. Entonces, el trauma es la lesión del organismo a través de algún tipo de energía, puede ser esta cinética, térmica, química, que le produce pues, a nuestro organismo un tipo de lesión. Pero nosotros desde del análisis como especialistas en trauma, al trauma lo estamos viendo o lo vemos y lo estamos tratando y manejando como una pandemia. De acuerdo a los criterios, a las definiciones de una pandemia, pues el trauma cumple todos aquellos requisitos, menos en la cual es aquella en la que es transmisible. Pero desde el punto de vista esto pues, infeccioso, podríamos decir, pero desde el punto de vista social, la globalización, los medios de comunicación, todo esto ha llevado a que esto se expanda a nivel mundial. En el gráfico que estamos viendo, vemos que muy pocos países están libres de lo que es la violencia, que es en donde las tasas de homicidios es un marcador principal. Hay países en los cuales no existen ningún tipo de homicidios como son, si avanzan a ver, Corea del Norte, Groenlandia y algunos países a nivel de África, pero el resto del mundo no está exento de este tipo de violencia. Y si nos damos cuenta, la región latinoamericana es aquella en la cual se puede visualizar de la más prevalencia de este tipo de pandemia. Sudamérica es una de las regiones más violentas y desde el punto de vista externo, con datos que no son muy, pues sí, no muy confiables o son subanálisis todavía, se ve que el Ecuador tiene una tasa de homicidios de 6.84 por cada 100.000 habitantes. Esto hasta noviembre del año pasado. Esto visto desde afuera, ¿no?
A nivel de Sudamérica, Venezuela es el país más violento y a nivel de Latinoamérica, Honduras es el país más violento de la región. Como les dije, esto visto desde el punto de vista externo, pero ya desde las tasas y cifras de nuestras autoridades, como son de aquí la policía, la cifra casi se duplica. Es del 10.62 por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios. Pero no solo la tasa de violencia o de homicidios es uno de los marcadores de trauma a nivel mundial, sino también lo que es los accidentes de tránsito. Entonces, vamos a ver que a pesar de que en estos 2 últimos años existen medidas de restricciones, de movilización, los accidentes de tránsito no han disminuido y se siguen manteniendo de una forma increíble. Entonces, aquí tenemos unos datos del 2008 al 2021, en los cuales existieron entre los 2 últimos años casi 17.000 accidentes, y en el 2021, 20.000 accidentes. Es una cifra escalofriante, ¿no? Lo que proporciona, pues, que también existen en los 2 últimos años casi 30.000 lesionados. Y entre esos 2 años, pues, las muertes por accidente de tránsito son muy altas. Sumando estas 2 cifras, los homicidios, los accidentes de tránsito, vemos que tiene una mortalidad muy alta, sin contar con accidentes laborales, accidentes a nivel de domicilio, y que estas son, pues, cifras que pueden estar, no se los registra adecuadamente. Entonces las cifras podrían ser incluso muchísimo más altas. De ahí la importancia de que nosotros como profesionales quirúrgicos y algunos que somos cirujanos de trauma, estamos en, pues, es decir, una lucha constante de que el trauma se ha visto como un problema social, que se ha tomado como una política a nivel del Ministerio de Salud de las autoridades centrales, por la mortalidad, por los costos, por las complicaciones que se dan por ese tipo de lesiones. Pero, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo ha venido evolucionando el trauma a nivel de la historia? Al inicio les di una definición de qué es el trauma pues, para nosotros, ¿no? Es una lesión por parte de un agente físico, químico, térmico. Por lo tanto, a inicios del siglo XIX, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, nosotros como cirujanos, cuando existía un paciente traumatizado, lo que íbamos es ir a hacer la reparación anatómica, y no nos dábamos cuenta que una cirugía también es un trauma para el paciente. Como vemos aquí en este gráfico, el paciente también, aparte de tener su lesión por trauma, también se está defendiendo de nosotros, del personal médico, porque es otra injuria a su estado ya basal, ¿no? Pues no es la intención de esta charla, pues, dar toda la evolución, pero vamos a hacer un pequeño recuerdo. Es cómo ha evolucionado la cirugía del trauma hacia una estrategia que nosotros le llamamos cirugía de control de daños. Entonces, desde inicios del siglo XX, pues algunas personas que tenemos que ver con el campo quirúrgico, sabemos del doctor Hogarth Brinkley, que en 1908 ya describió algunas maneras de cómo enfrentarnos al trauma, en especial al trauma hepático. No hay cómo negar la evolución de la medicina en trauma, que ha sido gracias a las guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la última guerra de Afganistán, en donde los Estados Unidos hicieron un avance tecnológico increíble gracias a las guerras, ¿no? Pero han existido algunos doctores a lo largo de la historia, como el doctor Stone en 1983, se dio cuenta que no solo era entrar y operar a los pacientes, sean estos baleados, acuchillados, accidentes de tránsito, entrar, reparar y cerrar el abdomen. Y dio una definición de una laparotomía abreviada, es decir, entrar, controlar la contaminación, controlar el sangrado y salir rápidamente. El doctor Feliciano en Estados Unidos igual, en 1988, también toma esa estrategia, pero ya no cerraba el abdomen, sino lo dejaba con el abdomen abierto. En 1993, el doctor Rotondo crea el concepto, o le da el nombre a este tipo de cirugía, que se llama cirugía de control de daños. Desde ahí ha cambiado, evolucionado una evolución extraordinaria hacia lo que actualmente tenemos, y vamos a, pues, abordar más adelante. A finales de los 90 y a inicios del
del 2000, los cirujanos de trauma y los cirujanos de generales que evolucionaron hacia el manejo del trauma se dieron cuenta que para poder salvar muchos pacientes, mucho más pacientes, con las estrategias que ya habían dado los antes mencionados, se tenía que entender mejor la fisiología de los pacientes. Entonces salieron conceptos como la hipotensión permisiva, la transfusión sanguínea del 1-1-1, un concentrado de glóbulos rojos, uno de plasma, uno de plaquetas, hasta la actualidad que ya incluso se habla de lo que es la transfusión de sangre total. Y a inicios del siglo XXI se retoman ciertos conceptos que hay a finales y a inicios del siglo XX. El doctor Carl Hugas llamaba la que es el campeo de la aorta, y se retoma en Cali lo que se llama el REBOA, que es un balón de resucitación de oclusión aórtica, que vamos a ver más adelante. Todo esto es un abordaje intrahospitalario que no tiene nada que ver con la atención primaria en salud. Lo hacía a través de la descripción clásica de la cirugía de control de daños, que es una fase 1, una operación cuando el paciente llegaba, se lo pasaba a la unidad de cuidados intensivos para reanimar y después iba nuevamente a la reparación definitiva. Las tasas de mortalidad en los 80, 90, inicios del superaban el 80-90%, pero con las estrategias que mencionamos se pudieron bajar al 58, 50%. Y entendiendo los nuevos conceptos, se pudo disminuir incluso hasta tasas de 20-30%. Todo esto encaminado a poder revertir o evitar el triángulo de la muerte, como son hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, tratando de romper este círculo. Entonces sale un nuevo concepto a inicios de los 90 que se llama la resucitación de control de daños, como son la hipotensión permisiva, la resucitación hemostática y la cirugía, que era la cirugía de control de daños, que fue la estrategia inicial, ya forma parte, ya no es el que inicia toda la reanimación, sino es una parte de la reanimación en este caso. Pero se toma un nuevo concepto, se aumenta un elemento más que es el REBOA que habíamos hablado, a lo que habíamos mencionado anteriormente de la resucitación de control de daños. Se añade esto porque y se añade un nuevo entendimiento a la fisiología de los pacientes traumatizados, porque la mayoría de ellos, la principal causa de muerte es el sangrado después de los traumatismos cráneoencefálicos, dependiendo de la causa, ¿no? Entonces, al triángulo de la muerte que habíamos hablado anteriormente, se aumenta la hipocalcemia y se tiene que tratar de romper este rombo o diamante de la muerte que se conoce actualmente. Y se abre la resucitación de control de daños y se agrega una etapa más a la que habíamos mencionado anteriormente, la cirugía de control de daños, etapa 1, etapa 2 y etapa 3, y se agrega una etapa 0, que es el manejo prehospitalario. Llegamos a un punto, los cirujanos de trauma y a nivel mundial, los avances tecnológicos y médicos en técnica quirúrgica, llegamos a un punto en que ya no se podía o ya no se pudo mejorar la supervivencia de los pacientes a nivel intrahospitalario. Se lo podía hacer, pero no en la mayor proporción que esperábamos, ¿no? Y tuvimos que dar una mirada hacia atrás a ver en qué era lo que estábamos fallando. Y creo que esa es la parte en donde entra la atención primaria en salud. Desde el concepto superficial que tenía yo como cirujano, la atención primaria en salud era para mí la prevención, no tenía ningún concepto más. Pero revisando para realizar esta charla, me encontré con esta expresión, ¿no?, que dice aquí, que la atención primaria en salud se refiere a un proceso fundamental del sistema de salud, que favorece los servicios de contacto inicial accesibles, integrales y coordinados que proporcionan una continuidad asistencial y están centrados al paciente. Entonces, basándonos en esta oración, que es de la Organización Mundial de Salud, en la reunión 146 de la OMS del 2019, pues se me hizo mucho más fácil y tuve más claro cómo poder enfocar el trauma a la atención primaria en salud, teniendo en cuenta esta definición. Entonces, no es lo mismo que el trauma sea abordado por la atención primaria en salud, por el personal prehospitalario, el hospital en donde se encuentra el equipo de trauma, a cómo se estuvo manejando anteriormente, que el paciente solo se lo veía en el hospital, en la emergencia, quirófano y cuidados intensivos, y los resultados en realidad se pudo
ver la diferencia, ¿no?, entre la mortalidad, la tasa de complicaciones y la tasa de supervivencia de los pacientes. Es así que, revisando cómo se podría encajar el trauma en la atención primaria en salud, encontré un artículo de pues, la revista más importante de medicina a nivel mundial, como es el New England Journal, en donde es muy raro que nosotros como el campo quirúrgico, especialmente el trauma, tengamos cabida en este tipo de revistas, porque son revistas muy importantes, muy complejas para poder ingresar, y encontramos este artículo. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que se podrían dar en pacientes severamente lesionados? Y también podría ser en pacientes que no tengan traumas tan severos. Entonces, tenemos algunos aspectos que se podrían abordar desde la atención primaria en salud, que no necesariamente se necesita ser cirujano, ser un especialista, ser un subespecialista en lo que se refiere al trauma. Dentro de esos aspectos tenemos lo que es el torniquete, el uso de antifibrinolíticos como es el ácido tranexámico, el concepto, saber manejar lo que es el concepto de la hipotensión permisiva y lo que se llama la hora dorada. Pues en el mismo artículo podemos ver que el control de daños a nivel prehospitalario durante la hora dorada pueden ser algunas de las que ya habíamos mencionado previamente. Pero primero, ¿existe o no existe la hora dorada en el concepto? Porque ese concepto se lo ve a nivel del ATLS, pero se puede decir que no es pues, la hora, sino es una extensión de tiempo que se tiene para uno poder brindarle la mayor atención al paciente, porque cada minuto, cada hora perdida repercute en el pronóstico del paciente. Entonces tenemos aquí un artículo acerca de la guerra de Afganistán, que mantuvo los Estados Unidos, en donde para mejorar disminuir la tasa de mortalidad en los soldados, se dio un decreto por parte del Ministerio de Defensa que en una hora los soldados que eran lesionados o heridos en batalla, tenían que ser sacados y ser atendidos en los hospitales pues, que desarrollaron allá en ese país, y después hicieron una comparación al antes y al después con datos retrospectivos y se dieron cuenta pues, que la hora dorada pues, es cierta, ¿no? No es en sí 60 minutos, pero sí es un periodo en el cual todas las atenciones y el traslado que se pueda dar a un centro especializado de trauma sí tenían que ver en la disminución de la tasa de mortalidad y complicaciones de los pacientes. Igual, esta es una reexaminación de esa política, y este fue el artículo original con el cual iniciaron el estudio de la hora dorada, puede decir, en Afganistán. El uso del torniquete. Todos teníamos el prejuicio desde que yo era estudiante de pregrado, la indicación era que era prohibido colocar un torniquete. Y pues desde la atención primaria en salud es algo muy accesible, algo fácil de realizar, y esto va más allá incluso. Los Estados Unidos, por los eventos de violencia que tienen hasta el momento en Estados Unidos, por personas que colocan bombas, van a las escuelas, a los colegios, a las universidades y disparan como locos ahí. La gran cantidad de pacientes que son lesionados no pueden ser atendidos a pesar de tener un sistema de salud muy, muy fuerte, ¿no? Desarrollaron el uso del torniquete y ciertas técnicas de control de sangrado, no solo empoderando al personal prehospitalario, a los médicos generales, a los médicos familiares, sino incluso directamente a la población. Entonces, este es un análisis de donde nació un programa que se llama el Stop the Bleed, por la maratón de Boston, que hubieron muchísimos lesionados, y que después, hacia un análisis retrospectivo, se dieron cuenta que los pacientes no murieron por lesiones graves, sino murieron por lesiones hemorrágicas en las extremidades, que muy bien se podían haber controlado con compresiones, con empaquetamientos o con el uso del torniquete. Es más, el uso del torniquete ya está aprobado, se ha demostrado que no lleva consigo complicaciones de amputaciones, de insuficiencia renal, y que es muy seguro utilizarlo incluso hasta por 2 horas. A partir de las 2 horas, pues el torniquete, que si se llegara a utilizar, podría tener ciertos grados de complicaciones, pero que son muchísimos menores a perder la vida de un paciente.
Ya existe suficiente evidencia que el uso del torniquete es muy seguro en el prehospitalario y que se lo puede utilizar muy bien en nuestro medio también. Este es el curso del cual se llama el Stop the Bleed, que forma parte de un conjunto de medidas que en el gobierno de Obama en Estados Unidos pues desarrollaron para salvar más vidas. Este es más, en Estados Unidos existen como conocerán, los equipos, en los lugares de acumulación de gente, aeropuertos, coliseos, supermercados, centros comerciales, del DEA para pacientes que puedan sufrir ataques cardíacos. Y en Estados Unidos actualmente, al lado del botiquín del DEA, se encuentra el botiquín de control del sangrado, como lo vemos en este gráfico. A nuestro medio es muy bien, se lo puede reproducir muy bien, y es así que nosotros como parte del grupo de cirugía de trauma de Cali, ya hemos desarrollado algunos trabajos, tanto en Colombia, en Costa Rica, en México, también los desarrollamos ya aquí en Ecuador, hace aproximadamente 2 años. Y también desarrollamos otros trabajos en cuanto al uso de medidas de compresión de control del sangrado a nivel prehospitalario, no solo por personal médico, como les había mencionado, sino por personal civil, en donde se trata de disminuir los cristaloides, controlar o evitar la hipotermia y parar el sangrado para romper lo que habíamos mencionado como el rombo de la muerte. ¿Qué más se puede hacer a nivel prehospitalario por parte de atención primaria en salud? Si regresamos a revisar este cuadro, el uso del ácido tranexámico. El uso del ácido tranexámico a través del estudio de CRASH-2, que ya ha sido validado, tiene la indicación de que pacientes con trauma, tanto compresible como no compresible, es decir, a nivel de extremidades, a nivel de tórax o abdomen, dentro de las 3 primeras horas tiene un alto beneficio en disminuir el riesgo de mortalidad al poderse administrar 1 gramo de ácido tranexámico durante las 3 primeras horas. Esto no significa que si después de las 3 horas se le coloca, pierda algún tipo de efectividad, pero se ha visto que no tiene las mismas consecuencias, pero el colocarlo tampoco le hace mal al paciente. La hipotensión permisiva, este es un concepto que costó muchísimo, o está costando mucho sacar de la cabeza a los profesionales médicos, no solo los profesionales especialistas en cirugía o trauma, a enfermeras, médicos generales, a todo el mundo, que hasta hace una edición previa del ATLS en donde la indicación era colocar 2 vías periféricas y pasar 2 litros de cristaloides, sean estos lactato o cristaloides, se demostró que esta es una práctica que aumenta la tasa de complicaciones y de muerte, porque produce hemodilución, disminución de la actividad hemostática de los factores de coagulación a nivel de la sangre, aumenta la acidosis. A nivel prehospitalario no se cuenta con líquidos cristaloides que sean calentados para temperatura corporal para poderlos inmunir, por lo tanto hace que o empeora la hipotermia que el paciente ya pueda tener. Entonces, hasta hace no mucho era una indicación incluso por los gringos y que se ha demostrado que no se lo debe hacer. Dentro de las estrategias de hipotensión permisiva está en disminuir la mayor cantidad de cristaloides en el prehospitalario. Actualmente la indicación es coger una vía periférica y de acuerdo a los signos vitales, especialmente la presión arterial, mantenerla entre 80 y 90 milímetros de mercurio de la presión sistólica, mantenerla en ese rango para que no sangre más. Si existe ya formación de coágulos al ponerle el litro, 2 litros, 3 litros de sangre, todo ese proceso de coagulación no va a servir nada porque se van a volver a diluir y va a sangrar más al paciente. ¿Cómo se lo debe manejar? Porque se puede creer que el paciente está hipotenso, no le podemos hacer nada. La indicación es dar bolos de 250 ml, 500 ml de solución salina, hasta que nosotros podamos palpar el pulso periférico o podamos recuperar el estado de conciencia del paciente. Pero y esto con mucho tino, ¿no? Es difícil, hasta en la parte del manejo intrahospitalario se hace difícil. Uno siente que el paciente se le está yendo, pero esa es la indicación y se ha demostrado
que ese es el manejo adecuado. Pero pacientes que estén muy descompensados, que estén en shock, en donde la vía periférica sea muy difícil de colocar, ¿qué se puede hacer a nivel prehospitalario? Una de las indicaciones es tratar de colocar un catéter venoso central, pero incluso para nosotros como especialistas es difícil hacerlo en un ambiente prehospitalario, muy difícil, no se tienen los medios a nivel en nuestro medio, en la parte rural, probablemente, así que, pero tampoco es imposible tener otras opciones. Justo estaba también revisando para esta charla qué se puede hacer. Pues existe un artículo nuevo del Journal de la Sociedad Panamericana de Trauma, en el cual hacen una comparación entre el acceso intraóseo y el acceso del catéter venoso central. Y se mostró que el acceso intraóseo es muy seguro en adultos, porque se pensaba previamente, años anteriores, que solo se podía hacer esto en niños. Y ahora se sabe que el acceso intraóseo en personas adultas es muy bien tolerado, no tiene tasa de complicaciones, se lo puede hacer con mayor facilidad, con menos riesgos de complicaciones, en menor tiempo, y se puede infundir la misma cantidad de líquidos que se lo puede hacer a nivel de vía venoso periférico o a nivel central, en este caso. Todo esto a nivel prehospitalario. Entonces, desde la atención primaria en salud, hay algunos aspectos que podemos hacer con respecto al trauma. Y de lo que les he mencionado, que tenía la idea de que la atención primaria en salud solo era la prevención, pues no es descabellado, ¿no? Así que, por ejemplo, en otro artículo del Journal del New England, también está la parte de educación. El mejor tratamiento, no solo para el trauma, sino para cualquier otra patología, es la prevención. Entonces, existen programas de manejo del trauma inicial, tanto para profesionales como para personas civiles, como son el control del sangrado, como es el B-Control, el PHTLS. Existe también un programa de manejo del trauma para médicos rurales, y también pues el que actualmente es el ATLS, que aunque no se ha demostrado que sea pues la mejor opción, sí nos da unas directrices ordenadas, sistemáticas para poder abordar el trauma. Creo que no ha demostrado que el orden de esto se pueda, influye en realidad en la supervivencia de los pacientes. Entonces, de todo lo que habíamos conversado, de la evolución del cirujano de trauma, el manejo a lo largo de toda la historia, nos permitió bajar muchísimo la mortalidad, pero llegó un punto en que ya no se podía avanzar como no se quería, y tuvimos que dar una mirada hacia atrás a ver en qué fallamos, y fue en la parte de prehospitalario, es decir, extrahospitalario, en la parte donde suceden los hechos, donde suceden las lesiones, en donde el médico familiar, el médico general, el personal auxiliar de enfermería, las enfermeras y personas naturales pueden ayudar a mejorar, y son parte del equipo de trauma actualmente para el abordaje de ese tipo de lesiones. Entonces, todo este aspecto ha permitido que nosotros como cirujanos de trauma, cirujanos generales que se manejan el trauma, vayamos evolucionando hasta la actualidad. Muchísimas gracias por la atención, y pues estoy dispuesto a cualquier inquietud que tenga. Así es. Así es, agradecemos su participación, doctor Edison Angamarca. Sí, tenemos varias preguntas del público. Primera, dice, ¿cuál es su opinión sobre el uso de la ecografía en atención primaria de salud para evaluar el trauma? ¿Considera prudente que los médicos que se forman adquieran esta destreza? Sí, es actualmente, pues, con el avance existen ya los equipos de ecografía que son manuales, que se los puede conectar a la tabla o al celular. Y sí, es un requisito actualmente para pues aquí tal vez en Ecuador no sea tan común que los cirujanos estemos haciendo ecografía, hagamos la evaluación, pero en otros lados forma parte del pensum de estudio de los programas de posgrado. Entonces, es importantísimo poder realizar una ecografía, aunque en la parte prehospitalaria o inicial a nivel abdominal no tenga, pues, o cambie la conducta o qué se puede hacer,
en relación a las directrices generales que hemos dado, sí diría que tiene una importancia vital al ecografía a nivel de tórax, porque no tenemos un estetoscopio. Se dice que la ecografía manual o portátil que tenemos ahora reemplaza ya el estetoscopio para hacer una evaluación a nivel torácico, donde si por alguna razón no podemos descartar, porque incluso como especialistas en el hospital tenemos que pedir una radiografía, una tomografía para poder visualizar un neumotórax. Con la ecografía en realidad es fácil, y el entrenamiento no es difícil poder realizar y llegar a una curva de aprendizaje suficientemente buena para poder utilizar. Se lo tienen que usar con responsabilidad y estudiarlo, porque la verdad sí hay ciertos aspectos en los cuales uno sí podría equivocarse entre el paciente esté mal intubado o hay en otros lados, en otras partes del mundo, en el hospitalario, médicos familiares pueden hacer la atención de intubar a los pacientes y al hacer la ecografía puedan pensar que está en un neumotórax, pero puede estar solo intubado uno de los bronquios. Y a eso, pues, un aspecto que sí estaba omitiendo es la parte de que evolucionar no es tan difícil en cuanto al aspecto prehospitalario. No es común en nuestro medio, pero en Europa el personal, centros de salud, tienen depósitos de banco de sangre. Entonces, dentro de uno de los aspectos que allá ya se está haciendo es el uso de tanto de la ecografía como la transfusión de plasma fresco congelado, que mejora o disminuye la tasa de hemorragia en los pacientes, que es la segunda causa de muerte. Entonces, es muy factible el entrenamiento. Creo que actualmente debería ser una obligación que todos los médicos podamos hacer un FAS y hacer un eco básico. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. La atención del paciente politraumatizado la realiza el médico de la atención primaria. ¿Cree usted que la capacitación basada en la simulación ayuda a la formación de estos médicos o debe contarse con un especialista de cirugía o trauma en APS, en los centros de salud? Muy difícil que un especialista esté en APS, ¿no? Pero el entrenamiento, nosotros tenemos la facilidad en nuestro medio que tenemos los pacientes, así, pues para mala suerte del paciente, pero para la buena suerte del personal médico, tenemos donde, pues, entre comillas, y con todo respeto, poder practicar con los pacientes. Hay los pacientes. Si uno de nosotros de la sierra tiene la oportunidad de ir a hacer pasantías o trabajar en la costa, se va a dar cuenta la gran cantidad de pacientes que hay. Pero actualmente, por ejemplo, en el país existimos solo 5 cirujanos de trauma titulados, es decir, con una especialidad, y cirujanos generales que manejen el trauma, pues creo que hay mayor cantidad en la costa. Pues tener especialistas en APS va a ser muy difícil, pero la formación con cursos, como les había mencionado previamente, pasantías, pues, y la autoeducación, creo que es suficiente siguiendo estos lineamientos que les había mencionado. Gracias. Tenemos otra pregunta, dice, frente a un trauma penetrante de abdomen, ¿cómo debe manejar inicialmente, estabilizarlo para su posterior derivación? Pues vamos a recordar lo que habíamos dicho. Pues, Y al perdón, lanzar una doctor, vía, esto nos completan y nos dicen, ¿y cuánto tiempo se tiene para el control de daños? ya. Bueno, dependiendo el manejo inicial es el que habíamos mencionado, canalizar una vía, cuidar de la hipotermia, al paciente no se lo debe transfundir tantos líquidos. Si tenemos la oportunidad de tener ácido tranexámino, le podemos infundir, y el líquido, como un amigo mío de mi posgrado decía, el líquido más importante en ese momento es la gasolina. Para darle lo más rápido posible a un centro donde se pueda hacer el manejo definitivo, porque es uno de los aspectos que fallamos en la atención del paciente traumatizado. Tenemos un centro de salud donde le abordan al paciente con trauma, lo llevan a un hospital básico, del hospital básico lo tenemos que llevar al hospital general, en el hospital general tampoco hay lo suficiente, no llegó el especialista, no hay.
algo así tenemos que llevarlo a otro. Entonces la pérdida de tiempo es pues muy importante en lo que se refiere al pronóstico del paciente. ¿En qué tiempo tiene que llevarse? Lo más rápido posible, porque también va a depender el tipo de lesión que tenga, ¿no? Lesión hepática, lesión eh, esplénica, traumas penetrantes intestinales, duodenales, gástricos, cada uno tiene su manejo específico y el tiempo en que nos puede dar. Pero lo que sabemos es que la mayor tasa de mortalidad y la segunda causa de muerte es por sangrado, es decir, lesiones vasculares y de órganos sólidos a nivel abdominal. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué es lo más importante que debe realizar un médico general en atención primaria de salud cuando tiene un paciente víctima de accidente de tránsito? Bueno, allí pues entra muchísimo lo que es la valoración primaria, como lo dice la TLS, valorar el ABCDE, tener presente lo que les había comentado, de coger una vía venosa periférica, no infundirle tanto líquido. Voy a parecer repetitivo en esto, ¿no? Si tenemos la oportunidad de tener ácido tranexámico, le ponemos un gramo dentro de las primeras 3 horas, cuidarle la hipotermia y trasladar al centro donde se tiene que donde le puedan dar la solución definitiva al problema. A eso tiene que verse todo lo que sea de inmovilizaciones a nivel de cuello, fracturas y todas, ¿no? Hay cosas específicas, ¿no? Para cada tipo de trauma, pero los lineamientos generales es en lo que probablemente estamos fallando la mayoría de médicos generales o el personal que no se encuentra en forma intrahospitalaria, pero es una cosa importantísima en la que nos ayuda a todo el equipo de trauma y pues, al final en el resultado final del paciente. Muy bien, doctor, esas son todas las preguntas que nos han hecho llegar el chat de Zoom. Agradeciéndole nuevamente su participación, su buena voluntad y el tiempo que se ha dado para poder socializar con todos los presentes. Esperamos que no sea la primera vez, sino que en futuros congresos nos pueda acompañar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ustedes saben, en la agenda tengo que hacer un comunicado a todos. Primero, recordar que tienen que marcar la asistencia, los que tienen ya el aula virtual en el inicio, en aula virtual, y quienes no pueden hacerlo a través del registro de Google que está en el chat. Por favor, se les recuerdo a todos. Como ustedes saben, de acuerdo a la agenda, tenemos nuestra próxima ponencia por el doctor Nelson Delgado Torres, ¿ya? Que se trata del manejo de antibiótico-terapia. Lastimosamente, por situaciones de fuerza mayor, el doctor nos ha comunicado que no puede exponer el día de hoy y se ha coordinado para que la exposición la realice el día lunes como último tema de la agenda, ¿ya? Entonces, el día lunes como último tema de la agenda. Invitados todos para la jornada del día de mañana. Entonces, de esta forma damos fin a una cuarta jornada de actualización médica a las puertas de la nueva realidad. Invitados todos para que el día de mañana nuevamente conectarnos a partir de las 17 horas. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su asistencia y tengan muy buena noche.